Buenos días, profesor Alder Guillermo Luna. Cordial saludo, profe. Profe, hoy pues tengo la responsabilidad de concretar, materializar nuestro objetivo, que es la tarea para enviársela. Entonces, en ese orden de ideas, voy a explicar, profe, lo que resolví, ¿no? Aquí tenemos función judicial, tema más conceptual. Tengo todas las características, los elementos de función judicial. Aquí hablamos de la competencia. También ahí tengo repartido toda la estructura de la competencia. Miramos aquí lo que es el debido proceso, que viene siendo como la columna vertebral de los procedimientos. Aquí tenemos el derecho de acción, que es el que tiene toda persona, hacer uso de él. Y aquí tenemos, ¿sí?, la pretensión y la oposición. Aquí están pues los 5 mapas conceptuales. Y entonces iniciamos pues con la función judicial. ¿Sí? Cuando hablamos de la función judicial, ¿sí?, esta se refiere a la administración de justicia. Llama y ampliamente es administrar la justicia. ¿Y la hace a través de quiénes? A través de los jueces y otros funcionarios de la rama judicial. ¿Sí? A través de los jueces y otros funcionarios de la rama judicial. ¿Con el fin de resolver qué? Resolver conflictos e intereses, ¿sí?, que se dan ¿en dónde? En la sociedad. ¿Sí? En la sociedad se dan conflictos e intereses, y ahí que juega el papel fundamental de la función judicial. Ahora bien, la ley 270 de 1996 da unos parámetros, ¿sí?, por el cual se debe administrar la justicia. En su artículo 1 dice que la administración de justicia es parte de la función pública, ¿sí?, que cumple el Estado encargado por la Constitución política y la ley de hacer efectivos los derechos fundamentales, deberes, obligaciones y libertades consagradas en la Constitución nuestra, Constitución de 1991. Ese es el objetivo, hacer cumplir esos derechos fundamentales, esas libertades, ¿sí? Y eso lo direcciona la ley 270, que es la ley estatutaria de administración de justicia. Miremos aquí la función. La función, como dije anteriormente, es administrar justicia a través de los órganos competentes de la rama judicial. ¿Sí? ¿Sí? Miremos, la realización lo hacen a través de ¿qué? De las jurisdicciones, porque hay unas jurisdicciones especiales, ¿no? Tenemos las jurisdicciones ordinarias, jurisdicciones especiales, que más adelante vamos a hablar de ellas. Miremos las competencias. ¿Sí? Cuando hablamos de la competencia, automáticamente estamos hablando de ¿qué? De proteger las libertades, ¿sí?, mantener el orden público y mantener la seguridad jurídica. Sería una de las tantas competencias de la rama judicial. ¿Sí? Si nosotros miramos aquí lo que es la jurisdicción, cuando hablamos de la jurisdicción, se refiere ¿a qué? Se refiere a las facultades que tiene el órgano jurisdiccional, ¿sí?, como es el tribunal, como son los jueces, ¿sí?, para conocer y resolver los problemas, los conflictos que se dan en una sociedad. ¿Sí? Si miramos el fin, ¿sí?, el fin es administrar justicia, proteger los derechos y libertades. ¿Sí? Ese es el fin. Miremos características, ¿sí?, de la función de función judicial. Características. Entre las características tenemos la imparcialidad. ¿Sí? Para que haya una buena justicia tiene que haber imparcialidad. Despojarse uno de todo sentimiento, ¿no? Imparcialidad total, 100%. Dice independencia.
¿sí? Cuando hablamos de la independencia, estamos hablando de la libertad que debe tener el juez para ejercer la justicia como debe ser, de acuerdo al debido proceso. Miremos elementos. ¿Cuáles serían los elementos para administrar justicia? Sería el Poder Judicial como elemento, los jueces y los tribunales. Serían esos elementos para administrar la justicia. De ahí pasaríamos clasificación, ¿sí? ¿Clasificación de qué? De función judicial. La función judicial se clasifica, ¿sí?, jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. Miremos la ordinaria. ¿Qué dice la jurisdicción ordinaria? ¿Sí? Es la que corresponde conocer todos los asuntos, ¿sí?, que por naturaleza no se asignan a una persona. Es decir, que esta se ejerce por jueces, tribunales, ¿sí?, ordinarios, tribunales comunes, tribunales civiles, tribunales laborales, cuáles son la Corte Suprema de Justicia y tribunales superiores, ¿sí? Aquí tenemos una clasificación de la forma como se administra la justicia. Entonces aquí miraríamos la jurisdicción especializada, ¿sí? Se refiere a la competencia de ciertos tribunales, ¿sí?, o órganos jurisdiccionales para conocer y resolver el asunto, ¿sí?, en específico, que requiere conocimientos de personas especializadas en el tema, ¿sí? Por ejemplo, jurisdicción especializada, entre ellos tendríamos aquí tribunales laborales, ¿sí?, en el cual se ocupan de qué, de relaciones de empleo, de la parte laboral, dirimir esos problemas en lo laboral. Tendríamos aquí tribunales de familia. Cuando hablamos de tribunales de familia, pues tienen un fuero especial que es dirimir los problemas que se dan en la familia, problemas intrafamiliares, ¿cierto? Y aquí tendríamos, ¿sí?, tribunales penales. ¿Sí? Cuando hablamos de tribunales penales, ¿de qué se ocuparían ellos, no? Se ocuparían de los crímenes, de los delitos, ¿sí? Por ejemplo, digo usted, el crimen organizado, ¿sí?, el crimen, digo usted, juvenil, ¿sí? Entonces se encargarían de dirimir y tratar de resolver esta problemática aquí. Miraríamos aquí funciones jurisdiccional legislativa, ¿sí? La función jurisdiccional, ¿sí?, es la forma como se administra la ley, jurisdiccional, forma como se administra la ley. Y la función legislativa son lo que hace la ley, ¿sí?, la parte legislativa. ¿Y quiénes hacen la ley? Colombia, Congreso de la República. Y cuando hablamos de Congreso de la República sabemos que es bicameral, ¿no? Cámara alta y Cámara baja. Ellos están encargados de hacer, pues, las leyes, ¿no? Y aquí miramos relaciones, ¿sí?, relaciones entre funciones jurisdiccionales y la parte legislativa. Las relaciones son que el uno aplica la ley, ¿sí?, el otro crea la ley. La parte jurisdiccional aplica la ley y la parte legislativa hace las leyes, ¿sí? De aquí pasaríamos a analizar lo que es la organización de la función jurisdiccional, ¿sí? ¿Cómo está organizada la función jurisdiccional? ¿Sí? O sea, su estructura, ¿no? Entonces podríamos decir que la estructura serían ¿quién? Los tribunales, ¿sí? La estructura serían los jueces, ¿sí? Serían la estructura, ¿sí?, de la organización, ¿sí?, jurisdiccional del Estado, ¿no? La estructura. Aquí vendrían las competencias, ¿sí?, que vienen siendo la distribución de competencia entre los diferentes órganos, ¿sí?, de las diferentes jurisdicciones para administrar justicia, las competencias, ¿cierto? Entonces, sobre esas premisas, sobre esas ideas, tendríamos aquí, ¿sí?, clasificación de la jurisdicción ordinaria, ¿sí?, y tendríamos aquí clasificación de la jurisdicción especializada, que ya las expliqué. Entonces, de aquí, profe, sobre ese contexto, allí pues tenemos la pequeña estructura, muy resumida pues, de la función judicial. De aquí pasaríamos a mirar lo que son las competencias, ¿no? La competencia.
¿sí? Cuando hablamos de la competencia, es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para administrar y conocer y resolver un conflicto, un problema, ¿sí? Es la capacidad que tiene para conocer, ¿sí? Y resolver un problema específico. Pero también podemos decir, mirando aquí el mapa, ¿sí? Concepto de competencia judicial, también puede ser, ¿sí? Dice aquí, así como la jurisdicción, ¿sí? Le corresponde la facultad de administrar justicia, a la competencia se enfoca al mismo concepto, ¿sí? Pero ahí tiene una diferencia y es la siguiente. Solo que la diferencia con aquella es porque estamos hablando de determinado territorio, de donde se va a ejercer sobre un asunto previamente señalado. Sería la competencia. Se va a resolver un asunto previamente señalado, específico, ¿sí? Por esta razón se dice que la jurisdicción, ¿sí? La jurisdicción es el género y la competencia es la especie, ¿sí? Es la especie, ¿no? Ya que por medio de esta se le otorga a cada juez el poder de conocer de algunos asuntos, ¿sí? Sujetos a sus trámites, ¿sí? Contrario a lo que ocurre con la jurisdicción, puesto que le corresponde a todos los jueces de la respectiva rama, ¿sí? De la respectiva rama, a tal punto que reconoce todos los asuntos anexos, ¿sí? Es decir, que la competencia se refiere ¿a qué? A la distribución de los procesos dentro de un territorio. Competencia, distribución de los procesos. Entonces ahí tenemos pues, mirando esa situación. Miremos lo que es la característica de la competencia, características. La competencia tiene como característica la legalidad. Oye, fundamental, la legalidad. La legalidad es la que le da la valía, digo usted, al procedimiento judicial. ¿Sí? El procedimiento judicial, la legalidad. ¿A qué se refiere la legalidad? Sí. Es establecida por la ley, ¿sí? ¿Sí? Y aquí tenemos lo que es la imperatividad, ¿sí? No se puede cambiar, ¿sí? O se puede modificar las partes, no se puede cambiar ni modificar las partes. Entonces ahí estamos hablando, ¿sí? De un principio serio, ¿no? Aquí tenemos la inmodificación, ¿sí? Inmodificabilidad, perdón. No se puede cambiar una vez establecida. Dentro del proceso no se puede cambiar esas normas. Aquí tenemos la indelegalidad, perdón. No se puede transferir a otro órgano jurisdiccional. Ahora bien, aquí nosotros hablamos de la situación pública, el orden público. ¿Y el orden público está encargado de qué? De proteger, ¿sí? Los derechos fundamentales, ¿sí? Proteger los derechos fundamentales. Ahí estaríamos hablando del orden público. Si nosotros miramos aquí, de acuerdo al mapa, diferencia entre jurisdicción y competencia. Miremos la diferencia entre jurisdicción y competencia. Entre las diferencias tenemos la siguiente, ¿sí? Jurisdicción, facultad del Estado para administrar justicia, ¿sí? Facultad del Estado para administrar justicia es la jurisdicción en sentido general. Y aquí tendríamos la competencia, ¿no? ¿Sí? Que la competencia es la facultad de un órgano jurisdiccional para conocer y resolver un asunto en concreto en un territorio determinado y específico, ¿sí? Aquí tenemos factores, ¿sí? Para determinar la competencia. Factores para determinar la competencia. Dentro de los factores para determinar la competencia, tenemos varios allí. Tenemos un factor subjetivo. Factor subjetivo. El factor subjetivo se refiere a la persona o entidad a la persona o la entidad, ¿sí? La entidad que interviene
en el proceso. Se refiere a la persona o la entidad que interviene en el proceso. Tenemos aquí factor objetivo. Ya miramos el subjetivo, vamos con el factor objetivo. El factor objetivo se refiere a la materia o el proceso. ¿Sí? Se refiere a la materia o el proceso a tratar. ¿Sí? Factor objetivo por materia. Factor objetivo por materia. ¿Sí? Se refiere a la materia o tema específico del proceso. ¿Sí? Acá ya tendríamos el factor territorial, ¿no? Cuando hablamos del factor territorial, se refiere al lugar donde desarrolla el proceso. Donde desarrolla el proceso. Aquí vamos a mirar lo que es el fueros, ¿no? El fueros. Tendríamos varios fueros, ¿no? Entonces aquí miraríamos fuero personal. ¿Sí? El fuero personal se refiere a la competencia, ¿sí?, determinada por la persona o entidad quien interviene en un proceso. ¿Sí? Sería el fuero personal. Aquí tendríamos el fuero contractual, ¿no? El fuero contractual se refiere a la competencia, ¿sí?, que se determina por el contrato o acuerdo entre las partes. ¿Sí? Ese sería el fuero contractual. Y aquí tendríamos el fuero real. El real, ¿sí? Este se refiere a la competencia que se determina por la propiedad, ¿sí?, que se determina por la propiedad o posesión de un bien. ¿Sí? Este es el fuero real. Aquí tendríamos el fuero material, ¿sí? Se refiere a la competencia, ¿sí?, que es determinada por la parte o la materia, ¿sí?, en específico del proceso. Aquí ya hablaríamos, ¿sí?, de las competencias, ¿no? De las competencias, ¿sí? Como quien dice, las clases de competencias. Vamos a mirar la categoría de las competencias. Aquí tendríamos competencias por cuantías. ¿Sí? La competencia por cuantía se refiere a qué? Se refiere a la competencia que determina por el medio de valor o de un asunto. ¿Sí? Que determina por el medio del valor de un asunto. ¿Sí? Por cuantía. Competencia por materia, ¿no? Se refiere a la competencia que se determina por materia o temas específicos dentro del proceso. Competencias territoriales, ¿sí?, se refiere a qué? A la competencia que está determinada por el lugar donde se desarrolla el proceso, o sea, el territorio, ¿no? ¿Sí? La designación y las responsabilidades para una otra forma de eliminar un problema a través del proceso. Aquí tendríamos competencia interna y externa, como su nombre lo dice. Miremos aquí la competencia interna, ¿sí? La competencia interna se refiere a la competencia entre órganos jurisdiccionales dentro de un mismo país, y la competencia externa, ¿sí?, se refiere a la competencia, ¿sí?, entre órganos jurisdiccionales de diferentes países. ¿Sí? Entonces, bajo esas premisas, seguiríamos aquí con competencia legal y competencia por delegación. ¿Sí? Competencia legal y competencia por delegación. Miremos la competencia legal. ¿Sí? La competencia legal se refiere a la competencia que se determina por la ley. ¿Sí? Es la competencia legal, la que se determina por la ley, por los tribunales, por los jueces, ¿no? Miramos acá competencia por delegación. La competencia por delegación, ¿sí?, se refiere a la competencia que se determina por delegación o transferencia de competencia. Si un órgano X le transfiere a otro organismo la competencia por algunas circunstancias, como quien dice, no puede hacer esta tarea, resuélvela usted. Tenemos aquí clasificación de competencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la clasificación de competencia, ¿sí?, aquí miramos lo siguiente: clasificación por competencia. ¿Sí? Es una situación, ¿sí?,
por el cual un órgano jurisdiccional reclama competencia para conocer y resolver un mismo asunto. Un órgano jurisdiccional reclama competencia para resolver un mismo asunto dentro del mismo territorio. Entonces ahí hay un conflicto de competencia. Miremos aquí resolución. O sea, ¿cómo se resuelve eso, cierto? Dice aquí, se resuelve mediante un procedimiento específico, ¿sí? Como la inhibición, ¿sí? O la declinación de dicho asunto, ¿no? Inhibición, ¿qué significa inhibición? Se refiere a la abstención de un fuero o tribunal de conocer y resolver un asunto específico, ¿no? Por el cual no tiene jurisdicción para hacerlo. No es competencia, no es su jurisdicción. Entonces, de esa forma, sí podríamos, pues, de una u otra manera, ayudar a resolver, pues, un conflicto de competencia. Allí miraríamos lo que ya pasaríamos al tercer mapa, ¿sí? Que viene siendo aquí el proceso, ¿no? Palabra mayor, el proceso, columna vertebral de todo lo que hemos dicho, el proceso. El proceso, ¿no? Es el punto de vista jurídico. Dice el punto de vista jurídico, ¿sí? ¿Sí? Entre otras cosas, que es el conjunto, ¿sí?, de órdenes, ¿sí?, objetivos y fines jurídicos, ¿sí?, que se recopilan o se siguen para resolver un conflicto. Son diferentes variables jurídicas que se obtienen para de una u otra forma resolver un conflicto, ¿sí? Ese sería, pues, el debido proceso. Miremos acá la naturaleza del proceso. Naturaleza del proceso. Dice, naturaleza del proceso. Dice, naturaleza jurídica del proceso y naturaleza jurídica del proceso. Cuando hablamos de naturaleza jurídica del proceso, es una cuestión sumamente importante en la medida en que determina la normativa suplementaria y aplicar los casos de lagunas legales en torno a la naturaleza jurídica. Se han desarrollado las siguientes teorías. En torno a la naturaleza jurídica del proceso, se han desarrollado las siguientes teorías. Dentro de esas teorías tenemos las siguientes. Tenemos aquí teorías contractuales del proceso. Teorías contractuales del proceso. Estas teorías reclaman la naturaleza del proceso, ¿sí?, la contractual, ya que las relaciones procesales nacen del consentimiento de las partes, ¿sí? Nacen del consentimiento de las partes. Aquí teníamos la teoría contractual pura, ¿sí?, que sería la segunda teoría, ¿sí? Considera que el proceso es un contrato entre las partes. Considera que el proceso es un contrato entre las partes. Aquí tendríamos la teoría cuasi contractual. Considera que el proceso tiene elementos, ¿sí?, contractuales, pero no es un contrato en sentido, pues, en sentido estricto, no un contrato en sentido estricto. Aquí pasaríamos muy resumidamente, lo que es el proceso como relación jurídica. Proceso como relación jurídica. Cuando hablamos del proceso como relación jurídica, aquí miramos dos cosas. Sí, miramos dos cosas. Obligaciones puramente procesales. Obligaciones que se generan durante un proceso y que son específicas del mismo, ¿sí? Obligaciones puramente procesales. Acá tenemos que aporta. Aporta
Dice, aportaciones fundamentales de la doctrina, relación jurídica. ¿Sí? La doctrina de la relación jurídica, ¿sí?, considera que el proceso es una relación jurídica, ¿sí?, entre las partes y el Estado. La doctrina considera que el proceso es una relación jurídica entre las partes y el Estado. Veremos acá, siguiendo pues el hilo, veremos aquí los elementos de la relación jurídica. Elementos de la relación jurídica. Entre esos elementos de la relación jurídica tenemos los sujetos, la causa y el contenido, primordial pues en el procedimiento. Aquí tenemos el proceso como situación jurídica, proceso como situación jurídica. El proceso se considera una situación jurídica, ¿sí? Se considera una situación jurídica que está generada entre las partes, ¿sí?, entre las partes y el Estado, ¿sí?, genera entre las partes y el Estado. Aquí viene lo que es el procedimiento legal, el procedimiento de las relaciones jurídicas dinámicas, procedimiento de las relaciones jurídicas dinámicas, ¿sí? Dice que el proceso se considera una relación jurídica dinámica, ¿sí?, que se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿sí? Es que para llegar, digo usted, a hacer una sentencia, el proceso lleva unos lazos de tiempo, y entre esos lazos de tiempo se resuelven unos lineamientos jurídicos por el cual van dando unos resultados, ¿cierto? Tenemos aquí relaciones jurídicas estáticas, relaciones jurídicas estáticas. Las relaciones jurídicas estáticas se refiere a la relación jurídica que se establece entre las partes y el Estado, en un momento determinado, ¿sí? Entre las partes y el Estado en un momento determinado. Aquí miramos características del proceso. Características del proceso, ¿sí? Características del proceso. Muy importante, ¿no? Características del proceso. El proceso tiene varias características específicas, ¿sí? Varias características específicas, ¿sí? Podríamos decir que una característica jurisdiccional, ¿sí?, tiene otras características procesales, tiene otras características, digo usted, de la imparcialidad, ¿sí? Miremos la característica del proceso sobre la línea de principios del proceso. Tenemos principios que rigen el proceso, como el principio de igualdad, el principio de contradicción, el principio de imparcialidad. Tenemos el principio de audiencia, tenemos el principio de defensa, tenemos el principio de presunción de inocencia, tenemos el principio de no retroactividad, ¿sí? Principios de revisión. Estos son principios que le brindan garantías específicas al proceso. Con estos principios el juez no tendría pues algunas lagunas jurídicas, porque si se basa en principios, pues va a haber una sentencia justa y equilibrada referente a los actores. Aquí tendríamos el objetivo y fin del proceso. Objetivo y fin del proceso. A ver, hombre, ¿cuál sería el objetivo y el fin? Aquí dice objetivo. El objetivo del proceso es que resolver conflictos y litigios. Es el fin. Resolver los problemas que se dan en la sociedad. Es el objetivo. Y el fin, ¿sí?, es alcanzar la justicia. El fin es alcanzar la lógica procesal. El fin es dar una sentencia basada en justicia para no cometer injusticia, ¿sí? Sí. Entonces ahí pues tenemos lo que es el fin, el objetivo y el fin del proceso. Ahora el resultado del proceso, ¿sí? Resultado del proceso. El resultado del proceso se puede entender, ¿sí?, como el acuerdo, sí, último y final de la determinación de la sentencia que da el juez, ¿sí? Esa sería, ¿no?
Y aquí tendríamos, ya para cerrar con broche de oro, mi profe, estoy como nervioso, pero aquí estamos, profesor. Clasificación del proceso. Clasificación del proceso. Entre la clasificación del proceso tenemos las siguientes: proceso civil, ¿sí? Proceso penal, proceso administrativo. Miremos el proceso civil. El proceso civil se refiere a los procesos que se tramitan en la jurisdicción penal, ¿sí? Proceso penal se refiere a los procesos que se tramitan en la jurisdicción penal, y proceso administrativo se refiere a los procesos, ¿sí?, que se tramitan en la jurisdicción administrativa, ¿sí? Ya que muy sucintamente ya miramos lo que es el proceso, miramos lo que es la competencia y la función judicial. Entonces aquí nos pasaríamos al derecho de acción. Derecho de acción, ¿no? Entonces miremos qué es el derecho de acción. El derecho de acción, sí, el derecho de acción es el derecho que tiene una persona para reclamar o entutelar la jurisdicción del Estado para protección de sus derechos, ¿sí?, y sus deberes legítimos. Si el derecho de acción es la potestad o es la bendición jurídica que tiene la persona para reclamar sus derechos ante la injusticia, ese es el derecho de acción. Dice, el derecho de acción como derecho, ¿sí? El derecho de acción es un derecho subjetivo, ¿sí?, que permite a la persona ejercerlo, un derecho subjetivo que permite a la persona ejercerlo. ¿Y qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo que tiene toda persona, ¿no? El derecho subjetivo. Aquí tenemos, ¿sí?, el derecho de acción como competencia, ¿no? Como pretensión, perdón. Derecho de acción como pretensión. El derecho de acción es una pretensión que se formula ante el Estado para que éste proteja los derechos e intereses y libertades de las personas, ¿sí?, ante la injusticia, ¿sí?, y que esta persona debe ejercer ese derecho. Aquí pasaríamos, ¿sí?, a lo que es la naturaleza jurídica del derecho de acción. Naturaleza jurídica del derecho de acción. En esa naturaleza jurídica del derecho de acción nacen unas teorías. Entonces vamos a mirar cuáles son esas teorías. Aquí tendríamos la teoría de la acción como elemento del derecho material y subjetivo. La teoría de la acción como elemento del derecho material subjetivo. Esta teoría considera que la acción es un elemento, ¿sí?, del derecho material subjetivo. Obvio que sí, es un elemento del derecho material subjetivo. Aquí tendríamos la segunda teoría de la acción como autónoma e independiente. Teoría del derecho como autónoma e independiente. Considera que la acción es autónoma. La acción es autónoma e independiente del derecho material subjetivo. ¿Y por qué es autónoma? Es que depende del individuo, depende de la persona que ejerza pues, ese derecho, ¿sí? Aquí tenemos teoría de la acción, ¿sí?, como facultad de derecho de la personalidad. Teoría de la acción como facultad del derecho de la personalidad, ¿sí? Esta teoría de la acción es una facultad del derecho a la personalidad, ¿sí? Y aquí le sigue la teoría de la acción como derecho, ¿sí?, concreto y autónomo, potestativo y privativo. Y privado, ¿sí? Consideran que la acción es un derecho concreto, autónomo, ¿sí?, potestativo y privado de la persona. Es decir, que eso es de la persona. Todas las personas, oye, todas las personas tienen el derecho a hacer uso del derecho de la acción. Todos tenemos una potestad. Y aquí tendríamos el derecho de la acción subjetivo.
Derecho de la acción subjetivo. Dice, derecho de la acción subjetivo. ¿Sí? Es abstracto público. Considera que la acción es un derecho subjetivo, abstracto y público. Un derecho subjetivo, abstracto y público. Aquí miraríamos elementos de derecho a acción. Elementos de derecho a acción. En esos elementos de derecho a acción tenemos lo siguiente. Subjetivo. Sí, subjetivo. La persona que ejerce el derecho de acción es subjetivo. Sí. Sujeto pasivo. Aquí tenemos, perdón, el sujeto activo es la persona que ejerce la acción. Sujeto pasivo, la persona contra la que se ejerce el derecho de acción. Objeto. ¿Cuál es el objeto en el derecho de acción? El objeto es el derecho o interés legítimo que se busca con hacer uso, pues, del derecho de acción, o sea, proteger, pues, tus derechos, ¿no? Dice causa. ¿Sí? ¿Cuáles serían las causas? ¿Sí? Que motivan a hacer uso, pues, del derecho de acción. Sí, la causa viene siendo el motivo por el cual se ejerce el derecho de acción. Ahora, fin. El fin del derecho de acción. Fin del derecho de acción. ¿Sí? El fin es la protección de los derechos, ¿sí?, legítimos de la persona, de los derechos legítimos de la persona, el interés que tenga la persona, ¿cierto?, para proteger sus derechos. Aquí tenemos la acción en el derecho penal. La acción en el derecho penal. Wow. Dice la acción penal. Acción penal. La acción es la acción que ejerce, es la acción que se ejerce para solicitar la aplicación de una pena. Es la acción, ¿sí?, que se ejerce o se solicita para aplicar, diga usted, una pena X. ¿Sí? La acción del proceso civil. ¿Sí? La acción del proceso civil. ¿Sí? La acción del proceso civil, ¿sí?, que se ejerza para solicitar la protección de un derecho o un interés legítimo. De un derecho o un interés legítimo. Una acción es la presión que usted ejerza, ¿sí?, para defender su derecho a través del derecho de acción. Aquí pasaríamos ya para ir cerrando con broche de oro, mi profe, lo que es la pretensión y la oposición. Pretensión y oposición. Aquí tenemos pretensión y oposición. Pretensión es el derecho que tiene una persona para reclamar algo, ¿sí?, ante una autoridad o un tribunal competente, ¿sí? La pretensión es el derecho que tiene una persona para reclamar algo, ¿sí? Yo pretendo algo y tendrá sus argumentos para hacerlo, ¿no? Naturaleza jurídica de la pretensión, ¿sí? La pretensión es un derecho subjetivo, ¿sí?, que pertenece a la persona que lo ejerce, ¿sí? Ahora bien, elementos. ¿Cuáles serían los elementos de la pretensión? Los elementos de la pretensión son el sujeto activo. Y cuando hablamos del sujeto activo, una persona que debe tener capacidad en ejercicio, capacidad de conciencia, ¿cierto? Y tener unos atributos positivos para entrar a hacer uso de esto, ¿no? Sería el positivo, ¿no? Elementos positivos, ¿sí? Y teníamos elementos pasivos, ¿no? Y aquí tendríamos finalidad. La finalidad, ¿cuál sería la finalidad de la pretensión? Es obtener una sentencia favorable que proteja los derechos e intereses legítimos. Esa es la finalidad, ¿sí? Ahora vamos a mirar aquí lo que es la clasificación. ¿De quién? De la pretensión. Dice, las pretensiones se pueden clasificar en diferentes tipos según la naturaleza. Se pueden clasificar en diferentes tipos según la naturaleza. Entonces, ya que sucintamente ya hemos analizado lo que es la pretensión, vamos a ver qué pasa con la oposición. Oposición. Dice que la oposición, ¿sí?, es la manera, ¿sí?, es la manifestación de la voluntad de una persona
para contradecir o rechazar una pretensión o una demanda. ¿Sí? Finalidad de la oposición, ¿cuál es la finalidad? ¿Sí? La finalidad de la oposición es defender los derechos e intereses legítimos de la persona, ¿sí? Referente a un caso, ¿no? Miremos aquí, elementos de la oposición. Los elementos de la oposición son el sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? Y el objeto, ¿sí? Como lo explicaba anteriormente, y el objeto, ¿sí? Si nosotros miramos esta clasificación de la oposición, ¿sí? ¿Sí? Clasificación de la oposición, dice que puede clasificarse en diferentes tipos según la naturaleza y según el objeto. Aquí pasaríamos a mirar lo que es la defensa, ¿no? Ante lo que hemos dicho anteriormente. En este orden de ideas nosotros miraríamos allí lo que es la clase de defensas. Sí, clase de defensas. Ahí tendríamos las defensas, pueden ser de dos formas o dos tipos, ¿no? Defensa civil, ¿sí? Y defensa penal. Defensa civil y defensa penal. Miremos lo que es la defensa penal. Son aquellas que se utilizan para defender los derechos e intereses legítimos, ¿sí? En un proceso civil. Defensa penal. Son aquellas que se utilizan para defender los derechos, ¿sí? Defender los derechos. Aquí pasaríamos a mirar lo que son los intereses legítimos en un proceso penal. Tendríamos allí elementos, ¿sí? Tenemos los elementos. Los elementos de la defensa son el sujeto pasivo, el sujeto activo y el objeto, como le dije anteriormente. Aquí como que hay redundancia, pero este es el hilo, ¿no? Aquí hablamos de la excepción, ¿no? Conceptos. Es una defensa que se utiliza para oponerse a una pretensión o demanda basada en un hecho o derecho que impide su ejercicio, ¿sí? Aquí tendríamos hechos que dan nacimiento a la excepción, hechos que dan nacimiento a la excepción. Entre los hechos que dan nacimiento a la excepción pueden ser hechos imperativos, pueden ser hechos modificativos, pueden ser hechos dilatorios como para retrasar el proceso. Ahora, naturaleza jurídica, ¿sí? La naturaleza jurídica de la excepción, ¿sí? Es la demanda, ¿sí? Es la de una demanda que se utiliza para proteger los derechos e intereses legítimos. Aquí tendríamos la clasificación de la excepción, o sea, cómo se clasifican, ¿no? ¿Sí? Las excepciones se pueden clasificar, ¿sí? En diferentes tipos según su propósito, ¿sí? Y según su naturaleza. Aquí teníamos efectos, ¿sí? Referente a la excepción. Los efectos de la excepción pueden ser de la suspensión o rechazo de la pretensión o la dinámica, ¿sí? De la misma. Aquí tendríamos legitimación. Dice que la legitimación es el derecho de una persona para participar en un proceso, ¿sí? Para participar en un proceso como parte activa o pasiva del mismo. Tenemos aquí importancia, ¿sí? La legitimación, ¿sí? Es importante en el ámbito procesal porque permite, ¿sí? Determinar quién puede participar en un proceso judicial y quién no. Ahora, características, ¿sí? Miremos la característica. Las características de la legitimación son la capacidad para ser parte de un proceso, ¿sí?
para ser parte de un proceso, el interés legítimo para participar en el mismo, ¿sí? Una característica. Aquí tendríamos la legitimación como proceso penal, legitimación como proceso penal, ¿sí? Se refiere al derecho, ¿sí?, que tiene la víctima, ¿sí?, o el acuerdo para participar en dicho proceso. Y aquí ya, profe, para terminar y cerrar pues esta explicación, tenemos aquí interés para elevar pretensiones u oposiciones. Interés para elevar pretensiones u oposiciones. El interés para elevar pretensiones o oposiciones es el derecho que tiene una persona para participar en un proceso. ¿Sí? Sí. Importancia. ¿Sí? Es importante en el ámbito procesal porque permite a quien pueda participar en el proceso presentar sus argumentos, ¿sí?, y hacer valer sus derechos. Eso es importante. Entonces, profesor, de verdad que fue un tema para mí muy importante, ¿sí? La conjugación y la coordinación de estos conceptos judiciales, como son función judicial, la competencia, el proceso, ¿sí?, el derecho de acción, ¿sí?, la pretensión y la oposición. Con otros 5 elementos, nosotros podemos tener la base, la valía de un procedimiento justo referente a la justicia en las diferentes formas de interpretar la ley. Muchas gracias y una feliz tarde.